Buenas tardes a todos. Voy a hablarles sobre enfermedad ulcerosa gastroduodenal. Bueno, como ven en esta imagen, es una imagen macroscópica de un estómago disecado, donde se está viendo una erosión, una abertura de la pared del estómago. Entonces, la definición de enfermedad ulcerosa gastroduodenal, que se abrevia con estas siglas, es una erosión que puede ser superficial o más profunda de la mucosa esófago gastroduodenal, o sea, puede afectar desde el esófago hasta el duodeno. Eventualmente también en las capas subyacentes, no solamente la mucosa, puede ser submucosa, muscular, incluso cuando llega a la serosa ya se perfora. Y está relacionada con la acción muy perjudicial o deleteria del ácido clorhídrico. O sea, todo lo que estimula la producción excesiva del ácido clorhídrico o todo lo que disminuya los mecanismos de defensa en contra de ese exceso de ácido clorhídrico va a hacer que desencadene esta erosión y luego incluso la perforación o el sangrado de una úlcera. Entonces, úlcera es una solución de continuidad. Ese es el término que se utiliza. Algunos pueden decir lesión, abertura, no está mal, pero el término médico que se utiliza es solución de continuidad. Bueno, entonces, ¿qué puede afectar a la mucosa, submucosa, muscular o incluso puede llegar a la serosa y en ese caso ya se perfora? Recuerden que la mucosa está otra vez compuesto tiene 3 capas la mucosa: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Por debajo de eso viene la submucosa, que es tejido conjuntivo, puede ser laxo o reticular. En el tejido conjuntivo sí ya hay vasos sanguíneos, arterias, venas, linfáticos, nervios o terminaciones nerviosas. Luego viene la capa muscular, que es circular interna o longitudinal externa, o sea que la más interna está en forma circular y la otra en forma longitudinal. Y después la serosa, que es peritoneo. Etiopatogenia, como le dije, existen sustancias o factores que predisponen y agreden a la mucosa gástrica, entonces vamos a llamarlo así, factores agresivos de la mucosa gástrica. Eso siempre se preguntan en los exámenes. El estrés, por eso que es frecuente en los profesionales oficinistas o incluso los que estudian medicina, porque siempre están presionados, están bajo estrés continuo, porque tienen mucho para estudiar o porque el contenido es no solamente extenso, sino que les dificulta, ¿verdad? El entendimiento, el razonamiento. También así en las profesiones, los que son oficinistas, que tienen la parte eh, donde están todo el día en un escritorio, ¿verdad? Calculando o haciendo sus cálculos. Entonces, cuando hay mucha presión, bajo mucho estrés, cuando eso es la profesión de cada uno, uno tiende a producir excesivamente ácido clorhídrico por la liberación de ciertas sustancias neuroendocrinas. Además, los hábitos, el café, el alcohol, el tabaco. Sabemos que algunos estudiantes de medicina utilizan mucho el café como método estimulativo para poder seguir estudiando a altas horas de la noche. El tabaco también, ¿verdad? Por el estrés, el nerviosismo, uno a veces acaba adoptando estos hábitos. Y el alcohol, ¿verdad? Es otra sustancia que agrede directamente la mucosa. La edad media de la vida. En la edad media de la vida, nosotros, la mayoría de los pacientes que están entre 30 y 40 años ya son padres de familia, tienen que dar el sustento a la casa, entonces siempre están sometidos a ese estrés y por eso que se relaciona que estas enfermedades empiezan a manifestarse en la edad media de la vida. Es más frecuente en el sexo masculino, siempre, tanto las úlceras gástricas o duodenales,
siempre, hasta hoy en día se ve más en sexo masculino, y el Helicobacter pylori, que es una bacteria, un bacilo gram negativo aerobio que tiene la capacidad de sobrevivir al medio ácido del estómago, porque en su pared tiene una enzima que se llama ureasa, y esa ureasa lo que hace es convertir el amonio en amoníaco y le protege contra esa secreción ácida del estómago. Entonces adquiere como una capa protectora de amoníaco y con eso consigue, es la única bacteria que consigue sobrevivir. Entonces sabemos que el líquido, el ácido clorhídrico que está dentro del estómago, es un líquido estéril, a no ser por la presencia del Helicobacter pylori, pero otras bacterias no están. Siempre, yo tenía un profesor que decía que todos nosotros probablemente tengamos ácido Helicobacter pylori, porque eso es una bacteria que se transmite con los alimentos, con el agua, la mano, fecal oral, ¿verdad? Así se transmite. Entonces, al pasar la mano, al comer un alimento de la calle, donde uno no sabe cómo se realizó, cómo fue la higiene, probablemente uno ya está introduciendo en el cuerpo esa bacteria. ¿De qué depende que agreda o no? De las cepas. Existen cepas que son benignas, en su minoría existen cepas malignas, o sea que pueden llegar a desarrollar cáncer, pero en su minoría. Y existen cepas que son muy agresivas, que lo que hacen es estimular y hacer producción excesiva del ácido clorhídrico. Entonces, esto es tema de examen. Factores agresivos de la mucosa gástrica: estrés, hábitos como el café, alcohol, tabaco, el Helicobacter pylori. También están aquí, vamos a colocarle a los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. Lo que ellos hacen es bloquear las prostaglandinas y con eso evita de que haya una vasodilatación a nivel de la mucosa, de la submucosa, entonces no llega la irrigación suficiente, por ende no hay regeneración diaria del epitelio. Así también los corticoides. Entonces, si existen pacientes que en la edad media de la vida tienen alguna patología que les obliga a utilizar AINES, corticoides, como por ejemplo en las mujeres puede haber artritis reumatoide, o en cualquier sexo puede haber lupus eritematoso sistémico o otra colagenopatía que les obligue a diariamente tener que consumir estos medicamentos, entonces se puede asociar con la aparición de úlceras. La presentación clínica. Bueno, yo hablé en esa diapositiva de factores agresivos. Entonces, todo lo contrario va a ser los factores defensivos. O sea, si esos factores agresivos no existieran o no forma parte de nuestro hábito diario, nosotros tenemos nuestros propios factores defensivos que van a hacer que constantemente se esté protegiendo mi mucosa y reepitelizando cada día. ¿Cuáles son esos factores defensivos? Y son la irrigación de la mucosa, las prostaglandinas, los factores de crecimiento, la secreción de moco, la secreción del bicarbonato. Entonces, si toda la estructura anatómica y funcional de la mucosa, submucosa, del estómago está en condiciones y no fue agredida por ningún factor agresivo, entonces no va a haber la aparición de esta enfermedad. Un ratito, por favor. La presentación clínica en realidad es un dolor discontinuo, ritmado y periódico. Empieza como un dolor en el epigastrio. La mayoría de las veces, en más del 70% de los casos, el paciente puede no sentir nada, ser asintomático u oligosintomático.
puede sentir una sensación de pesadez o dispepsia a nivel del epigastrio, pero nada que le lleve al hospital. Luego sí, ese dolor se manifiesta ya de una forma más específica y más intensa, y generalmente se cataloga así, como un síndrome doloroso, discontinuo, ritmado y periódico en el epigastrio. ¿Por qué se dice que es un dolor discontinuo? Porque tiene episodios de dolor y también de calma. O sea que generalmente duele por un cierto momento en el día y luego también pasa el dolor. ¿Qué desencadena el dolor y qué desencadena la calma? Generalmente eso depende de la localización de la úlcera. Las úlceras más frecuentes son en el estómago, a nivel de la curvatura menor del estómago, y en el duodeno, en la primera porción del duodeno. Las úlceras, esas úlceras pueden complicarse, como está aquí. ¿Cuáles son esas complicaciones? 1, perforación. Se abre toda la pared, el jugo gástrico se vierte hacia la cavidad peritoneal. Entonces se transforma el cuadro en una peritonitis. Peritonitis química, se dice. ¿Por qué? Porque el jugo gástrico es un líquido estéril, entonces algo químico, orgánico de nuestro cuerpo que está irritando el peritoneo. Solamente que después, pasadas unas 6 horas, ese líquido que era estéril, que es un líquido químico, se va a infectar por translocación bacteriana, ya que sabemos que en la cavidad peritoneal el órgano que más ocupa espacio es el intestino, y dentro del intestino hay bacterias. Entonces, una de las complicaciones más temidas y frecuentes puede ser la perforación, que se transforma eso en una peritonitis secundaria química que se hace generalizada en toda la cavidad. ¿En qué región de esas úlceras se perfora? En la cara anterior, ya sea de la curvatura menor del estómago o de la primera porción. Ese es tema de examen. Se perfora en la cara anterior de la curvatura menor o de la primera porción del duodeno, que son las zonas más frecuentes de localización. Con eso no digo que no puede existir en otra parte del estómago o del duodeno. Puede existir, pero es más raro. Por ejemplo, las úlceras a nivel del cuerpo, del estómago o del fondo son muy raras. Y cuando existe, lo primero que tienen que pensar es, ¿será que esa úlcera no tiene una base maligna? O sea, que puede llegar a evolucionar a un cáncer gástrico. Esas úlceras que son de localizaciones infrecuentes. Entonces, generalmente se hace cuando uno ve por endoscopía la úlcera, se toma una biopsia para descartar justamente ya una lesión preneoplásica o un carcinoma ya in situ, para luego evitar un carcinoma que se disemine en todo el estómago. La otra complicación es el sangrado. El sangrado generalmente ocurre en la cara posterior, ya sea de la curvatura menor o de la primera porción del duodeno. Entonces, esas son las dos complicaciones más frecuentes. Perforación en cara anterior. Hemorragia o sangrado en cara posterior. ¿Por qué hemorragia en cara posterior? Porque cuando la lesión, la abertura va hacia atrás, hacia la cara posterior, ahí están las arterias que irrigan. Detrás de la primera porción del duodeno está la arteria gastroduodenal. Entonces, cuando la lesión llega hasta ahí, toca la arteria y da una hemorragia. Eso va a convertirlo en una hemorragia digestiva alta. Que generalmente la úlcera duodenal, cuando llega y lesiona la arteria gastroduodenal, se manifiesta frecuentemente como melena. Sin embargo, cuando es una úlcera gástrica y la abertura va hacia atrás, la herida va abriéndose hacia la cara posterior, lesiona las arterias gástricas cortas.
que son rama de la arteria gástrica izquierda y se suele manifestar como hematemesis. También pueden haber ambos, o hematemesis o melena, porque esos son los dos signos de la hemorragia digestiva alta, aquí en este caso como una complicación de una enfermedad ulcerosa gastroduodenal. Y otra complicación que es menos frecuente es la estenosis a nivel del píloro, entre el antropíloro y duodeno. Se puede quedar una estenosis ahí cuando las úlceras son a ese nivel del antropíloro. Bueno, eso ya ocurre en un periodo más tardío de la úlcera, no suele ser al inicio. Otra complicación que aquí no está, pero ya les hablé, es que se puede malignizar. Algunos preguntan, ¿será que de una úlcera se puede transformar en cáncer? Sí, no es frecuente, pero sí se puede. 1 a 2% de los casos sí se puede transformar, especialmente cuando la úlcera no es frecuente su localización, sino está en zonas atípicas, como en el caso del cuerpo gástrico. Yo dije hace rato que se presenta como un dolor discontinuo, ritmado y periódico. Y ahí voy a clasificar en dos. Si la úlcera es duodenal, es la más frecuente. Si la úlcera está en el duodeno, el dolor, los episodios de dolor se desencadenan con el estómago vacío, o sea, en ayunas. ¿Por qué? Por la acción del ácido clorhídrico que pulula, así se dice en castellano, o que arde, que pulula. Entonces eso hace que irriten las terminaciones nerviosas y se manifieste como un dolor en ayunas. A veces el paciente se levanta de madrugada a buscar algo en la heladera, come y le pasa el dolor. ¿Qué sustancias generalmente ayudan que el dolor pase de una forma más rápida? Las sustancias alcalinas como la leche, el queso, el yogur. Entonces ahí que se le dio el nombre de la madrugada del ulceroso, así se le llama en semiología, porque el paciente se levanta a la madrugada o de mañana temprano con mucha hambre y con dolor hambriento, dolor en ayunas. Sin embargo, y pasa ¿cómo pasa? Con alimento, especialmente alimentos de contenido de pH alcalino, básico. Sin embargo, la úlcera gástrica no es así. La úlcera gástrica suele doler después de comer, generalmente 2 horas después de comer, como una sensación tipo quemante o pesadez. Entonces, duele intensamente después de unas horas, generalmente 1 o 2 horas después de comer. Después de forma espontánea puede pasar o al administrar un medicamento, ya sea un inhibidor como el omeprazol, un inhibidor de bombas o incluso el vómito también. A veces algunos inducen su vómito para que pase el dolor. Entonces come, le duele, después calma en forma espontánea o con ciertos hábitos o medicaciones y luego con la comida posteriormente vuelve a doler. Entonces, después de comer y una calma espontánea o provocada con medicamentos o con el vómito. ¿Por qué se dice ritmado? Porque justamente está asociado con la ingesta de alimentos. Uno es en ayunas y el otro es después de comer. ¿Y por qué es periódico? Porque después de un tiempo vuelve a aparecer. Generalmente, cuando uno tiene estas crisis de dolor, puede quedar entre dolor y calma por un periodo de 2 a 6 semanas con esos episodios. Duele, calma, duele, calma. Así está de 2 a 6 semanas. Y luego desaparece. Después de 6 semanas es el límite máximo. Desaparece el dolor. El paciente se cree curado. Y después de un tiempo vuelve a aparecer.
sea que en un año uno puede tener 2 o 3 tres episodios de dolores y calma. ¿Entienden? Entonces por eso se dice que es periódico. No va a tener de una forma continua, sino que en un año puede tener 2 o 3 episodios. A veces más. Cuanto más crónica sea la úlcera o más larga el tiempo de evolución, va a ser peor. Ustedes saben que la úlcera es tratamiento médico, a no ser que se complique, ahí es quirúrgico. Si se perfora es quirúrgico, si sangra es quirúrgico, si hay una estenosis es quirúrgico y si se maligniza también es quirúrgico, ¿verdad? Entonces, la úlcera péptica es de tratamiento médico. ¿Qué es lo que se hace? Medidas higienodietéticas y fármacos que ayuden a disminuir o contrarrestar el exceso de ácido clorhídrico. Entonces, acá está la semiología. Yo sé que ahora no es semiología, pero es ya para que ustedes aprendan cómo el paciente va a venir, qué va a manifestar. Produce un dolor discontinuo, ritmado y periódico en el epigastrio. Entonces, por eso se confunde mucho con afecciones biliares que generalmente tendríamos que dar en los siguientes módulos, porque el síndrome biliar, que es cuando hay litiasis vesicular, cuando esos cálculos producen alteraciones a nivel de la vesícula, se inflama, también se suele manifestar como un dolor en el epigastrio, discontinuo, ritmado y periódico. Esto suele doler después de comer grasa específicamente. En las úlceras generalmente no necesariamente grasas, pero sí comidas pesadas o en mucha cantidad. Ya no pueden consumir 2 platos de comida, ya es demasiado porque ahí ya van a empezar a sentir esa sensación de pesadez. Y en las biliares se relaciona netamente a comidas grasosas. Ahora, como les dije, a medida que evolucione estas enfermedades, a medida que se cronifique, el dolor se puede manifestar ya incluso a veces sin estímulo de alimentos, cuanto más crónico sea la afección del paciente. Si hablamos de síndrome biliar y de síndrome ulceroso, entre los dos el más frecuente es el síndrome biliar, pero su principal diagnóstico diferencial es justamente el ulceroso. Que si duele el epigastrio, lo primero que tengo que pensar ¿es síndrome biliar o es síndrome ulceroso? El síndrome ulceroso es más frecuente en los varones. El síndrome biliar es más frecuente en las mujeres obesas de aproximadamente 40 años que ya tuvieron varias gestaciones. Se relaciona con las hormonas, con la mujer, con el embarazo, que eso van a ver después por qué. Y sin embargo, el ulceroso más bien se relaciona, como dijimos, con el estrés, con los malos hábitos como el tabaco, el alcohol, ¿verdad? Como el Helicobacter pylori o con el uso crónico de AINES u otras medicaciones. La úlcera duodenal se encuentra preferentemente en varones jóvenes, entre 25 y 30 años, los que trabajan en oficinas o los estudiantes de medicina. Son las dos poblaciones más frecuentes que van a encontrar. Y la úlcera gástrica, más bien después de los 50 años, porque son esos pacientes que consumieron muchos AINES, probablemente aspirinita, ¿verdad? Tienen hipertensión, consumen A125, entonces eso generalmente causa daño en la mucosa. Acuérdense que los varones generalmente a partir de los 40 años ya pueden tener riesgo cardiovascular, ¿verdad? Entonces se previenen consumiendo aspirinas, A125, esa es el nombre en sí de la droga, que ayuda a prevenir infartos. O por otro motivo consumen AINES, o como les dije, dolores articulares, artritis, artrosis. Es menos frecuente en niños, lactantes y ancianos. Sí, cierto. No, difícilmente nosotros encontremos estas enfermedades en niños y lactantes, muy difícilmente, para no decir nunca, ¿verdad? Porque en medicina nunca no hay, ni tampoco siempre. En medicina no hay nunca ni siempre. Siempre hay puede ser. Y en los ancianos también ya es difícil, pero si tiene la historia o el antecedente, puede existir. Si bien
predomina en el sexo masculino, también se lo puede encontrar en el sexo femenino. Es muy raro ver que una mujer de 30 a 35 años tenga una úlcera péptica. Y si ustedes están sospechando, porque la semiología te dice de que probablemente es, investiguen si hay una patología de base, como por ejemplo la artritis reumatoide, que es más frecuente en mujeres y que necesariamente obliga a la paciente a tomar en forma crónica los antiinflamatorios no esteroideos u otras colagenopatías. La historia clínica. Entonces, es importante siempre el sexo porque dijimos que predominan varones. La edad porque vimos que la úlcera duodenal es más frecuente en hombres jóvenes. Sin embargo, la úlcera gástrica en hombres más de 50 años. La profesión porque vimos que las úlceras son más frecuentes en profesiones con estrés o con mucha sobrecarga de trabajo. El motivo de consulta, cuando el paciente comienza a manifestarse ya de una manera más intensa, acude por dolor. Y ustedes tienen que hacer la semiología del dolor. ¿Cómo es la aparición? Generalmente es brusca y, como les dije, es desencadenado o en ayunas o después de los alimentos. Está localizado en el epigastrio. A veces el dolor no necesariamente es en el epigastrio, sino que puede como si fuera ir un poco hacia la izquierda. Eso quiere decir que puede estar a nivel del estómago o el fondo o a nivel del cardias, fondo o cuerpo. A veces puede ser leve al comienzo y luego volverse un poco más intenso. Al comienzo se tolera, luego ya se vuelve intolerable. En cuanto a características, puede ser lancinante, puede ser quemante, puede ser gravativo o en retortijón. Gravativo es como si fuera que algo está pesado a nivel del epigastrio. Quemante, su nombre ya dice, arde, ardor. Lancinante es como una hacha que está haciendo como un dolor como con pulsaciones o de forma brusca por momentos. Y retortijón es aquel paciente que se dobla y se retuerce porque el dolor se vuelve intenso. Es difícil yo nunca he visto dolor retortijón y lancinante en una úlcera, pero sí ya quemante y gravativo. Algunos libros dicen que en la úlcera gástrica suele ser frecuentemente gravativo o tipo pesadez. Perdón, en la úlcera duodenal es tipo gravativo o pesadez y en la úlcera gástrica es quemante. Urente también se puede decir. Javier dice, ¿las úlceras pueden ser múltiples en los casos del alcoholismo? Sí. Las úlceras en el alcoholismo incluso pueden llegar hasta el esófago, estómago y duodeno. Y cuanto más larga sea la historia, más posibilidades de esto. La irradiación, el dolor clásico de irradiación es que irradia hacia atrás, hacia abajo, en la región lumbar baja. Eso es lo clásico. Pero también puede irradiar al hipocondrio izquierdo, a la región retroesternal. Por eso que es un diagnóstico diferencial también de dolor torácico. Si es un dolor quemante que empieza en el epigastrio, pero irradia hacia la región retroesternal, la úlcera puede ser no estar solo en el estómago, sino también en este caso en el esófago. Generalmente, acuérdense que el dolor irradiado es porque sigue el trayecto nervioso de la víscera afecta. Y nosotros sabemos que el estómago y estómago, duodeno, esófago, especialmente voy a hablar del estómago y duodeno, reciben fibras del plexo solar. Y el plexo solar tiene nervios simpáticos y parasimpáticos. O sea que algunos vienen de la cadena simpática a través de los nervios esplácnicos y otros vienen del nervio vago o del nervio frénico. Entonces puede seguir el trayecto nervioso de esos nervios y doler en las zonas donde ellos recorren. Y el nervio frénico y vago transcurre por el tórax hasta penetrar en el abdomen. Y acuérdense que el frénico izquierdo termina en el diafragma. Entonces, si la úlcera está cerca, el dolor puede seguir el trayecto nervioso del nervio frénico y por eso doler el tórax puede ser el tórax hacia la izquierda
Entonces ahí uno confunde con un síndrome coronario agudo. En realidad tiene una úlcera. En estos casos lo más importante siempre es primero descartar que no sea un infarto o un síndrome coronario, ¿verdad? Luego no es, y ahí me quedo con el diagnóstico de úlceras. La semiología, las presentaciones, cómo se presenta, todas esas características de Alicia les va a hacer el diagnóstico definitivo en la parte clínica. Ayunas, aparece en ayunas el dolor duodenal. Como dije, la gástrica es post comida y a veces calma con antiácidos o lácteos. En los primeros tiempos de evolución siempre calma con esto. Luego ya no hace efecto. Es como cualquier persona que uno repite lo mismo y se vuelve resistente ya, ¿verdad? O como que el cuerpo se acomoda ya a eso. Los síntomas que se pueden agregar son los vómitos, la sensación de plenitud gástrica, o sea que uno come un poco y ya se siente satisfecho, enseguida queda lleno, satisfecho. Vómitos prandiales o postprandiales significa, la palabra prandial significa que acompaña en el momento de la comida. Prandial come y vomita, o postprandial come, digiere un poco y después ya va al baño. Alteración del hábito evacuatorio. Quiere decir que el paciente puede tener alternancia de semanas de diarrea, otras semanas con constipación. Quiere decir que no hay un proceso digestivo adecuado. Acuérdense que cuando uno come, el estómago está en movimiento, luego se tiene que dilatar para que eso pase al intestino. Cuando ese mecanismo de digestión no es óptimo, probablemente no hay ese paso adecuado de los alimentos. Incluso puede haber regurgitación también. Repercusión del estado general. Bueno, aquí hablando un poquito de los síntomas agregados. Si el paciente relata que además del dolor presenta vómitos, eso se debe a un trastorno funcional del píloro producido por un espasmo del mismo, o a la estenosis cicatricial que aparece en las etapas tardías. Por eso dije hace rato que la estenosis ya se ve en una etapa evolutiva avanzada. Entonces quiere decir que la comida no está pasando hacia el intestino y está yendo hacia arriba, pero ya en forma digerida. Si el vómito es funcional, aparece en cualquier momento. Si se trata de una causa orgánica, los vómitos aparecen en ayunas, en forma repetida y se elimina alimentos ingeridos días antes sin que haya sufrido modificación por la digestión. O sea que si la causa es funcional, quiere decir que el problema es en la musculatura del píloro que está haciendo contracciones espasmódicas involuntarias. Eso se puede relacionar con la ingestión de ciertos fármacos. Entonces, los vómitos va a ser en cualquier momento. Pero si es algo, una alteración a nivel del píloro, como que es más estrecho, porque una úlcera está presente ahí, entonces probablemente eso se va a hacer en ayunas. Los vómitos se van a presentar en ayunas. Sensación de plenitud gástrica. Está lleno antes de comer todo un plato de comida. Les obliga a dejar de comer. Y si uno está obligado a dejar de comer, posteriormente eso lo lleva a la pérdida de peso progresiva. Acidez, sensación quemante, generalmente es antes de comer. A nivel del epigastrio se puede irradiar hacia el tórax, hacia el mediastino, es muy desagradable. Rechazan ciertos tipos de alimentos como frutas ácidas, café, alcohol o alimentos muy condimentados, o se puede desencadenar con eso. Entonces, una de las formas de tratamiento es prevenir estos tipos de alimentos. Alteración del hábito evacuatorio. Los problemas con la alimentación conducen a una constipación. Si el paciente, como les dije, si la comida no está pasando de forma adecuada y suficiente, entonces va a haber alteración en la evacuación del paciente. Y cuando hay melena, significa de que puede ya haber un sangrado oculto dentro del tubo digestivo. Repercusión del estado general.
Generalmente cuando hay crisis de dolor, el paciente no puede comer, tiene insomnio, entonces eso lo lleva a un deterioro progresivo, debilidad, astenia, anorexia, incluso si hay ya una pérdida de sangre oculta en las heces, le puede llevar a un episodio o a una fase de anemia crónica. También los vómitos repetidos lo lleva a la deshidratación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hace rato dije que era un dolor discontinuo, ritmado y periódico. Dije que es discontinuo porque el paciente siente dolor y después calma. El dolor puede desencadenarse en ayunas o después de comer. Generalmente si es en ayunas es duodenal y si es después de comer es gástrico. Y la calma generalmente se asocia con la ingesta de comida de alimentos de pH alcalino, ¿verdad? En el caso de la úlcera duodenal, o en el caso de la úlcera gástrica con fármacos o provocando el vómito, o a veces incluso de forma espontánea. Bueno, como entonces se relaciona con la comida, decimos que tiene un ritmo asociado a la ingesta de alimentos. Wesley dice, doctora, ¿los síntomas también pueden confundir con una gastritis? Sí. Y ahí está la pregunta que yo les puedo hacer a ustedes. ¿Cuándo es gastritis? ¿Y cuándo es úlcera? ¿Y cuándo es erosión? Porque los tres son diferentes. Tu nombre ya dice, ¿verdad, Wesley? La gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica, o sea, solo afecta a la mucosa. Cuando digo erosión, ya es una herida o una lesión que se produce desde la mucosa, y la mucosa contiene epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Entonces, cuando la lesión o herida afecta el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa, que todavía eso está dentro de la mucosa, hablamos de erosión. Y cuando la lesión atraviesa la muscular de la mucosa, afectando ya a la submucosa y que incluso puede llegar hasta afectar a la muscular o serosa, hablamos ya de úlcera péptica. Es más profunda. Exactamente. Entonces, se puede confundir. Pero ¿quién te va a definir eso? Realmente te va a definir solamente la endoscopía digestiva alta. Esa es la última palabra porque vos visualizás de forma macroscópica, podés hacer una toma de biopsia. Ahora, la severidad de los síntomas te va a hacer pensar de que este paciente ya tiene una úlcera. Y más aún si es que los síntomas ya se tratan de una complicación como una peritonitis, o sea, el dolor ya va a ser generalizado, solamente que habrá empezado en el epigastrio, comenzado en el epigastrio, o en el de una hemorragia que va a presentar o hematemesis o melena o ambos. También puede causar, sí, Wesley, gastritis puede causar dolores y sensación de quemazón en el epigastrio. Entonces, el ritmo aparece con el estómago vacío y la ingestión de alimentos calma el dolor, especialmente cuando hablamos de úlcera duodenal. Entonces, así tenemos un ritmo que dice, es en 3 tiempos. Eso van a aprenderlo en semiología médica, se les va a preguntar. A mí no me corresponde. Entonces, se tiene así un ritmo de dolor, comida, calma. Porque el paciente se levanta con dolor, en ayunas, come leche, queso, yogur, calma. Después pasan las horas, llega el mediodía, tiene hambre, ¿verdad? Vuelve a doler, come y calma.
Y así sucesivamente en cada reflexión, como ustedes dicen, en cada comida. Es frecuente que el dolor nocturno y el paciente llega al desayuno con dolor. Luego de desayunar, pasa tranquilo la mañana hasta poco antes del almuerzo, cuando de nuevo se presenta el dolor, lo que obliga al paciente a ingerir algún bocado antes del almuerzo. Reaparece otra vez el dolor antes de la cena y luego de cenar el paciente se encuentra sin dolor, pero sabe que reaparecerá durante la noche y es por ello que se prepara con algún alimento a mano para calmar su dolor. Esa es la historia. Entonces, cuando ustedes saben esto, el interrogatorio, la semiología del dolor va a ser dirigido. Ustedes van a dirigirle al paciente para que les cuente esta historia que está aquí. Si el paciente les cuenta a sí mismo esta historia, es del libro El dolor del paciente. Y suele haber muchos casos, yo ya he visto con este dolor así, del libro. Es como si fuera que te está transcribiendo el libro cuando el paciente habla. Ahora, no todos son así. Siempre va a haber alguna duda diagnóstica, siempre va a haber algo que esté dificultando, ya sea porque el paciente no te entiende, ya sea porque el paciente no se expresa, no cuenta todo, ¿verdad? Pero uno le busca al lado y por eso dirige su interrogatorio. Lisandra y Fernanda están escribiendo. Voy a esperar. Meu cunhado faleceu há 4 anos de úlcera perforado. Ele ficava muito tempo sin se alimentar. Sí, justamente el prototipo del paciente ulceroso suelen venir pacientes varones delgados, ¿verdad? Que generalmente se rehúsan a comer por A o B motivo. Algunos se asocian con una depresión, otros se asocian simplemente porque no quiere comer, ¿verdad? O otros generalmente se asocian a los que consumen muchas drogas ilícitas como la cocaína, la marihuana, y eso hace que le pase el hambre, entonces quedan mucho tiempo sin comer, ¿verdad? Entonces, todos esos casos puede suceder y sucede con frecuencia. Justamente este domingo que pasó, vino un muchacho así, muy deshidratado, con ojos, pómulos salientes, ojerosos, la piel seca, la lengua saburral, como se dice, y estaba con un cuadro de un síndrome ulceroso y se rehusaban a contar la historia de que él era adicto hasta que la novia, después de yo retirarle a la novia y hablarle de una forma seria, ¿verdad? Y preguntarle qué es lo que estaba sucediendo realmente, me comentó que el joven estaba en depresión porque tuvo una pelea con la familia, entonces ya hacía como unos 6 meses que salió de la casa, se fue a vivir con la novia, entró en un cuadro depresivo porque la familia le dio la espalda o le dejó de hablar y empezó a usar ciertos tipos de drogas. Entonces, eso suele suceder y es difícil hacer el diagnóstico si el paciente no cuenta en sí, pero por el prototipo uno ya se da cuenta y a medida que se van repitiendo la historia, esas experiencias quedan grabadas. Entonces, Elisandra, no, en el caso de ella, por ejemplo, tiene la historia de que se queda sin comer por A o B motivo. Muchas veces son así, no quieren comer. Entonces, eso dificulta más todavía el buen proceso de evolución. Empeora la úlcera hasta que llega a complicarse. Y cuando se complica, hace una peritonitis. Y si uno no hace el diagnóstico precoz de peritonitis, sabemos que el paciente va a entrar en TIRS, sepsis, shock y falla de órganos y ahí ya es irreversible. Una peritonitis significa que hay líquido en toda la cavidad peritoneal e irrita toda la serosa, hace un desbalance hidroelectrolítico. El paciente entra en shock hipovolémico y en shock séptico por el proceso infeccioso que desencadena. Y después Fernanda dice, los mismos síntomas son tolerables y a veces se acalman.
eso hace con que el paciente procure la mayoría es más grave. Exactamente. Cuando el paciente comienza a sentir esas molestias o dolores, es tolerable. Incluso va a la farmacia o ya sabe que le va a calmar con algún antiácido, con el omeprazol, lansoprazol, con todos los que sean que contrarresten el exceso de la actividad del jugo gástrico. Incluso comidas o sustancias naturales que le ayudan a disminuir ese exceso de jugo gástrico. Pero luego, cuando se complica, es lo que va al hospital y ahí hay que actuar rápido, ¿verdad? Es un abdomen agudo quirúrgico, la perforación de una úlcera péptica o duodenal. Es un abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? Porque hace una peritonitis cuando se perfora, una peritonitis aguda generalizada por perforación de una úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal. Y si sangra, una hemorragia digestiva. ¿Acuerdan que yo cuando hablé de hemorragia dije que en el 80% de las hemorragias son autolimitadas? Pero si agarra una arteria grande, se lesiona una arteria mayor, que no sea una arteria pequeña, entonces el paciente va a perder una gran cantidad de sangre a un ritmo rápido, a una velocidad rápida. Cuando el paciente presenta rectorragia y es una hemorragia digestiva alta, o sea, presenta hematemesis, presentó melena y ahora tiene rectorragia. Eso quiere decir que está sangrando dentro del tubo digestivo. En menos de una hora sangró más de 1 litro de sangre, que a un ritmo rápido. Significa que lesionó a una arteria mayor, a una arteria grande, o la gastroduodenal o la gástrica izquierda, y por eso que está sangrando así. Fernanda dice, quiero saber si es común, porque vi un caso de paciente mujer 73 años con diabetes y otras complicaciones, y cuando procuró el servicio de urgencia fue descubierto una úlcera con características neoplásicas. En realidad, no es muy frecuente que se cancerice la úlcera, pero sí puede existir. Como dije, generalmente esas úlceras no se encuentran o en la curvatura menor o en el duodeno, sino más bien en otras partes. Y ahí lo que hay que investigar, Fernanda, es si hay antecedentes familiares, porque hay dos tipos de cáncer gástrico. Hay el cáncer gástrico que se adquiere en la vida y hay el tipo de cáncer gástrico que se heredó. Si es una mujer de 73 años, probablemente es lo que ella adquirió. O sea que la cepa de su Helicobacter pylori es una cepa carcinogénica. Eso es lo que comenzó. Una alta relación con el Helicobacter pylori. ¿Qué pudo haber hecho que el Helicobacter pylori que sea esa cepa, ¿verdad? Y probablemente nunca se trató de la úlcera, no hizo nunca el tratamiento triple antibiótico para erradicar el Helicobacter pylori. Ustedes saben que hay un Pylori Pick, se llama, o Pylori Pack, donde es un paquete, como dice su nombre, que es para erradicar el Helicobacter pylori. Son antibióticos y doble antibiótico y un inhibidor de la bomba de protones. Entonces, eso hay que hacer en forma o semestral o anual, dependiendo del grado, además de que se tienen que hacer sus controles anuales por endoscopías, sus biopsias, ¿verdad? Entonces, probablemente porque se deja estar y además de que tiene otras comorbilidades, eso predispone de que su inmunosupresión, ¿verdad?, también ayude a que esa enfermedad avance en forma lenta y silenciosa. Eso es lo que sucede. Pero como les dije, existen cepas de Helicobacter pylori que son carcinogénicas. No es frecuente, pero sí existe. Entonces ahí producen la mutación de ciertas enzimas como el citocromo P45, el P53, el KRAS, hay un gen que se llama KRAS, o sea que ahí ya actúan los protoncogenes y los oncogenes, ocasionando una lesión neoplásica, preneoplásica, que luego eso se canceriza formando un adenocarcinoma gástrico. Acuérdense que el tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma gástrico.
Generalmente el paciente cuando acude, por eso, en esta edad ya acude con metástasis. Está diseminado el cáncer. Hay una clase que es solo de cáncer gástrico, que tendríamos que dar en los siguientes módulos, ¿verdad? Aquí me olvidé. Periodicidad. Periódico, después de un tiempo vuelve a aparecer. Acuérdense que la duración de la calma es variable, o sea que no hay un tiempo límite específico. Entre 2 o 4 horas puede ser el tiempo de calma. Cuanto más lejos del cardia sea el asiento de la úlcera, más larga será la calma, ya que las duodenales tienen un periodo de calma mayor. El dolor reaparece diariamente y en ausencia de medicación dura de 4 a 6 semanas. Si uno se medica de forma continua o rápida, probablemente dure menos de 4 semanas. Pero si uno no se medica, eso va en forma espontánea a desaparecer entre 4 a 6 semanas. Y ahí va a dar el paso al periodo de calma. Esta puede durar varios meses y hay pacientes que solo tienen 2 o 3 crisis dolorosas durante el año. Eso es lo que le dije hace rato. El periodo de calma es total, el paciente se cree curado, haciendo una vida normal y recupera el peso si está disminuido bastante. Existen formas atípicas, sí, algunos pueden evolucionar de forma indolente, cuya primera manifestación es una complicación por una hemorragia o por una perforación o una estenosis. Hemorragia, hematemesis, melena o rectorragia, dependiendo de la severidad. Perforación, dolor abdominal difuso, fiebre, náuseas, vómitos. Estenosis pilórica, vómitos en cualquier momento del día con alimentos semidigeridos. Bueno, y estas son las formas clínicas, ¿verdad? Se puede presentar solamente con dolor, ¿verdad? O se puede presentar solamente con vómitos. También se puede presentar como una ictericia leve, una forma anémica, una forma febril o una forma hemorrágica. Vamos a hablar un poquito de cada. La más frecuente, por eso el número 1 es la forma dolorosa. El dolor puede ser más intenso que lo habitual cuando la úlcera progresa y se hace penetrante. También cuando asienta cerca del cardias, en la curvatura menor puede producir espasmos muy dolorosos a la hora de la deglución. El dolor discontinuo y ritmado puede volverse continuo, porque ya no hay calma, es continuo, y ser violento en los casos de perforación, en el caso de una peritonitis. Vomitiva, puede llegar a tener obstrucción completa del píloro, sin haber tenido otra sintomatología previa, o al final de la evolución de una forma dolorosa. O sea que primero puede haber sido dolorosa y luego ya se presenta como vómito. Los vómitos son abundantes, frecuentes, aparecen en ayunas, eliminando alimentos no digeridos días antes, de forma fácil y escasamente precedido de náuseas. La forma ictérica, en su progresión la úlcera puede exteriorizarse, o sea que saliendo hacia afuera, hacia los órganos vecinos, provocando fibrosis de los tejidos que lo rodean. La fibrosis puede incluir al llegar al colédoco terminal, ya que está cerca, produciendo una ictericia, o sea que por penetración hacia el colédoco de la úlcera hace una fibrosis, obstruye el colédoco y por eso puede haber una ictericia. También puede ser una colangitis como consecuencia de la infección de una úlcera duodenal. O también puede haber ictericia porque el paciente además tiene litiasis vesicular. No es frecuente, pero puede ocurrir. La forma anémica. La úlcera puede sangrar en forma lenta, crónica y progresiva, lo que le lleva a la anemia crónica. Eso puede ocurrir sobre todo si la úlcera es indolora. O sea que siempre que encuentren algo anémico en el paciente relacionándose a la historia de una úlcera, busquen en materia fecal sangre oculta en heces. Hay que pedir como laboratorio eso. La forma febril. La úlcera puede ser puerta de entrada para infecciones, porque acuérdense que úlcera significa lesión o abertura de la pared, y eso puede producir fiebre. Y la forma hemorrágica
La hemorragia puede ser de forma aguda o crónica. Cuando es aguda es cataclísmica, o sea que pierde mucha sangre. Y ahí es una hemorragia digestiva alta. En el examen físico a veces puede ser normal a la inspección, especialmente si no hay complicaciones. A veces se pueden haber como una hinchazón o un balón a nivel del epigastrio. Eso puede ser por los movimientos peristálticos a nivel de la úlcera. Palpación, a veces, la mayoría de las veces puede ser normal, incluso si no está en fase de crisis de dolor, o va a haber dolor en la línea media, un poco a la izquierda, también puede ser en la derecha, pero inicia en la línea media. Si es que se exterioriza y hace una reacción fibrosa, se puede palpar como una masa o una pasta a ese nivel. Y si hay estenosis del píloro, muchas veces se puede palpar ese balón que está produciendo la hinchazón del estómago a consecuencia de la obstrucción pilórica. Y movimientos de reptación significan los movimientos del peristaltismo, como un reptil se puede mover. En ausencia de complicaciones, la percusión y la ocultación no contribuyen nada. Acuérdense que si es que se rompe, si es que se perfora esa úlcera y el líquido sale a la cavidad, ese líquido, la perforación de una úlcera, ¿qué va a hacer? Va a haber salida de aire, porque es una víscera hueca, y de líquido, el jugo gástrico. El aire se va a acumular hacia el punto más declive, que es hacia arriba. Entonces, hacia arriba, en el hipocondrio derecho, y el hígado, que es mate o macizo, como dicen ustedes, ya no va a ser mate, va a ser timpánico. Y ahí ocurre el signo de cambio de matidez hepática por timpanismo. Eso es sinónimo de perforación de víscera hueca y se ve frecuentemente en la perforación de una úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal. El jugo gástrico va hacia la cavidad peritoneal, entonces lo que hace es disminución del peristaltismo porque irrita la serosa peritoneal. Y acuérdense que el intestino está revestido de serosa. Y la ley de Stock dice, no sé si yo ya hablé con ustedes sobre la ley de Stock, pero todo músculo liso, que es el músculo intestinal o del tubo digestivo, está en contacto con una serosa inflamada, en este caso el peritoneo, se paraliza. Entonces, cuando hay líquido en cavidad peritoneal, la serosa está inflamada, el peritoneo, porque irrita y eso detiene el peristaltismo. Entonces, no voy a auscultar ruidos hidroaéreos o básicamente van a estar bien disminuidos, que sería menos de 3 por minuto o incluso ya ausente. Ni un ruido intestinal en un minuto. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por la clínica. 90% del diagnóstico es clínico. Luego, ¿qué puedo pedir? Laboratorio completo para evaluar el estado en sí funcional del paciente, si es diabético, si es dislipidémico, ¿verdad? Examen de heces, como les dije, buscar sangre oculta en las heces, buscar si ya hay un cuadro de anemia en el hemograma o un cuadro infeccioso en el hemograma, eso se puede buscar. Y el patrón oro, que nosotros decimos gold standard, que con eso voy a hacer el diagnóstico definitivo, es la endoscopía digestiva alta. ¿Por qué? Porque yo visualizo directamente y puedo tomar la biopsia para la anatomía patológica. La radiografía contrastada esófago-gástrica era ideal antes. ¿Ven cómo la imagen marcada en el C está rodeada por una línea amarilla? Ese es el nicho ulceroso. Hoy en día ya no se usa porque fue reemplazada por la B, que es la endoscopía, la A y la B, ¿verdad? Ahora, ¿para qué es útil? ¿Para qué es útil? No piensen que hacer la endoscopía es fácil, así uno entra, sí, se ve directamente, uno tiene que saber hacer, pero no se puede ver ese mapa general de arriba a abajo, de lado a lado. Entonces, en esos casos es muy útil la radiografía contrastada,
porque uno puede ver toda la extensión esófago-gástrica duodenal. Y la zona donde no pinta el contraste, que es la parte más blanca, quiere decir que hay falta de relleno, así se dice. Por imagen con falta de relleno, significa que ahí está la úlcera o ahí está la lesión. O incluso, como en este caso, se ve un nicho ulceroso. Y la tomografía más bien nos ayuda para, en los casos de descartar enfermedades asociadas o cuando ya hay un cáncer gástrico, una malignización, entonces nos ayuda a descartar o ver las metástasis. Pero para hacer el diagnóstico, la tomografía es innecesaria. Acuérdense de estas frases, porque voy a preguntar. La úlcera duodenal se acompaña de hiperacidez por la estimulación vagal. La úlcera gástrica no tiene hiperacidez, la que se mantiene normal. O sea que donde hay más acidez es en la úlcera duodenal. Cuando existen úlcera gástrica e hipercloridia, dijimos recién que la gástrica tiene poco o nada de exceso de jugo gástrico. Entonces, pero cuando existe, debe pensarse de que hay úlcera duodenal y úlcera gástrica, o sea, dos, como hace rato preguntó el compañero. Si la úlcera gástrica se acompaña de acloridia, o sea, que no tiene nada de jugo gástrico, después de hacer una estimulación con algo que se llama histamina, hoy en día ya no se hace, hay que pensar en cáncer gástrico. Acloridia es ausencia de producción de jugo gástrico, pero para eso se hacía una prueba con histamina, porque por ende la histamina tiene que aumentar la secreción de jugo gástrico. ¿Ustedes se acuerdan de la ranitidina? Bloqueador de la histamina, ¿verdad? Entonces, la histamina, cuando se libera, aumenta el jugo gástrico. Eso era una prueba que se hacía para ver si es que realmente el cuerpo está sintetizando o no excesivamente jugo gástrico. Pero si tiene una úlcera gástrica por endoscopía y no tiene jugo gástrico excesivo, pensar en cáncer gástrico. Muchas veces el cáncer gástrico no se ve de una forma muy evidente hasta que ya esté ya en una etapa más avanzada. Aquí se ve la radiografía contrastada, se identifica el cráter ulceroso o el nicho ulceroso, se hace con contraste de bario, ¿verdad? Se ve un nicho redondo ovalado y una línea radiolúcida. Aquí está la línea que se llama línea de Hampton. Esa línea rodea al nicho. Luego los pliegues, 1, 2, 3, 4, 5, esos son los pliegues del estómago. Pueden haber deformidades y ahí también se pueden ver los caracteres de malignización. Si la úlcera está dentro de una masa, si los pliegues son interrumpidos o fusionados y si hay defectos de relleno irregular. Sin embargo, si no tienen estos, es liso, los pliegues están bien delimitados, lineales, ¿verdad? No son interrumpidos, si no hay presencia de masa, entonces es más bien una úlcera benigna. Acá está. Por la videoendoscopía, esto es una úlcera, si los bordes son bien redondeados, como en este caso, la base es lisa y aplanada y los pliegues llegan regularmente al borde de la úlcera, es benigna. Pero si es una masa ulcerada que protruye, o sea, que protruye hacia la luz, si los bordes son irregulares, nodulares, o si los pliegues de la úlcera están fusionados, ininterrumpidos y no llegan todos al borde, entonces es una úlcera maligna. Tema de examen. En la úlcera gástrica, el 5% pueden ser malignas y tener aspecto benigno. La biopsia siempre es obligatoria cuando la úlcera es gástrica, siempre. Entonces se hace la endoscopía y la biopsia y eso tiene una sensibilidad alta para el diagnóstico. Esto, por ejemplo, es una úlcera maligna. Esto, el borde es irregular, como que el borde protruye más hacia afuera que el nicho. Se hacen las tomas de biopsias para detección del Helicobacter pylori
También se puede hacer el test de la ureasa. Y si es que la lesión está en el estómago, siempre se debe hacer la biopsia. Si es que si es que una úlcera que está en el duodeno y no tiene signos de malignización, no hace falta hacer biopsia. Sí, la que es gástrica, no importa si tiene imagen de benignidad, igual hay que hacer la biopsia. Bueno, aquí como ven, la preferencia de la endoscopía, ¿por qué? ¿Verdad? Por la alta sensibilidad y especificidad en comparación con la radiografía. O sea que la nueva era de la endoscopía debatió a la radiología y ganó en un cierto porcentaje. Entonces hay mayor exactitud diagnóstica porque se puede obtener muestras, se puede controlar las úlceras gástricas e incluso se pueden tratar también algunas complicaciones o la úlcera en sí por este medio. Y los principales diagnósticos diferenciales, si hablamos de trastornos funcionales, una dispepsia funcional, o sea, si ustedes descartan úlcera, entonces se van a quedar que puede ser una dispepsia funcional o un síndrome de colon irritable, que significa un intestino sensible, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, que ya vimos la otra vez, o una dispepsia inducida por fármaco. Hay que ver qué tipo de fármacos consume. Un cáncer gástrico, enfermedad de Crohn. Acuérdense que el Crohn puede afectar todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, en forma parcheada, o pueden ser ciertas infecciones como por ejemplo citomegalovirus, herpes simple, tuberculosis, ya gástrica o duodenal, u otras causas que estén dando dolor abdominal. Siempre hay que descartar un dolor en el epigastrio, que ese dolor no sea de origen coronario, o sea, que no haya un infarto, especialmente en varón de 40 a 50 años. Y siempre hay que descartar que no sea un síndrome biliar o sus formas graves, porque es la causa más frecuente de dolor en el epigastrio. O sea que generalmente el síndrome biliar es más frecuente en mujeres con obesidad, con varios embarazos, que ya van a saber por qué más adelante. Y la isquemia mesentérica, que significa el infarto del mesenterio, también puede empezar como un dolor del epigastrio. Otras pruebas, las pruebas diagnósticas, como dije, análisis, hemograma, la función hepática, renal, calcio, la radiología varitada, la videoendoscopía para saber si es benigno o maligno, el test de la ureasa que sirve para detección del Helicobacter pylori, que se hace soplando. También se puede hacer serológico en la sangre, pero no tiene mucha especificidad. Estrategia diagnóstica. Tratamiento sin videoendoscopía digestiva alta. Sí, se puede hacer. Si la úlcera es típica y es un paciente menos de 40 años, pues su primera crisis y no tuvo complicaciones y no hay signos de alarma, de sospecha de cáncer o de otra complicación, entonces, y cuando la videoendoscopía no puede realizarse por A o B motivo, porque no está disponible en el servicio de la comunidad o porque no tiene acceso a pagar una videoendoscopía. Entonces, el tratamiento es médico, medidas higienodietéticas y fármacos. Entonces, en ese caso no se hace. Ahora, cuando uno sospecha de que es una úlcera gástrica, hay que hacer biopsias, entonces hay que hacer de todas formas. Y siempre hay que tratar de buscar la presencia del Helicobacter pylori en una úlcera gástrica o duodenal. Y como dije, el tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori positivo, se hace el tratamiento en la primera, segunda, tercera y cuarta línea, que aquí tienen, ¿verdad? Pero se hace básicamente con omeprazol, 10 a 14 días y con 2 antibióticos. Puede ser amoxicilina y claritromicina o puede ser, en vez de la claritromicina, el metronidazol. Hay que suspender AINES, tabaco y una dieta equilibrada. Si se erradica el Helicobacter pylori, hay una curación casi del 100% de la úlcera gástrica duodenal, solo que puede volverse, puede ser recurrente o remitente.
Aquí tienen la terapia, la primera línea, luego la segunda vez, la tercera o la cuarta, dependiendo de cuán recurrente haya sido esa úlcera. Lógicamente que yo no voy a preguntar tratamiento, ¿verdad? Bueno, terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahora que terminamos, quiero hablar sobre lo que pasó. Quiero decirle a esa persona, si está presente en este grupo, que si alguna vez tiene la cara para decirme lo que realmente le molesta de mi clase o de mi falta de profesionalismo, como dijo, ¿verdad? Quiero que me digan mi cara. Así como cuando algo a mí me molesta, creo que yo siempre le dije a la delegada, me tengo más contacto con Carolina que con los otros delegados, no necesariamente por preferencia, sino que porque ellos ya me conocen y fueron mis alumnos. Y yo creo que el que fue mi alumno en clases presenciales no creo que tenga ese concepto de mí. En realidad, yo estuve muy dolida hasta hoy en día, porque nunca nadie se refirió así, de esa forma. Y nada, la verdad que nunca mi intención fue provocar rabia en ninguno de ustedes y yo siempre tuve predisposición para enseñar. Algunos pueden creer que estoy exagerando, pero me tocó muy a fondo porque nunca pasé por esto, porque yo siempre me dediqué entero a enseñar y siempre me pongo en lugar de ustedes. Y nada, solo eso quería decir. Yo sé que la mayoría no piensa así de mí, pero si esa persona está en el grupo, quiero que algún día me diga, ¿verdad? Porque como todo ser humano, yo no soy perfecta, tiendo a equivocarme, no soy perfecta, tengo muchos errores. Y por eso, ¿verdad? Creo que si le molestaba debería decirme a mí directamente, ¿verdad? Y no ensuciar así mi nombre en una red social, ni también de los otros profesores, porque por sobre todo, ustedes están estudiando para ser médicos y no está bien que entre colegas no estemos difamando de esa forma, porque acuérdense siempre que para que uno sea un buen médico, tiene que ser buena persona, o si no, no sé qué hace aquí. Si no es buena persona, no sé qué hace estudiando medicina, porque no va a tener éxito. Bueno, nos vemos la próxima clase. Voy a marcar con Carolina y gracias a todos por la comprensión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Que tengan buen resto del día.